Buenos días. Hoy es viernes 5 de abril. Esos son los titulares del semanario de Hildebrand en sus 13. Paso a... Bueno, básicamente es un solo titular, pero voy a leer pues 3 noticias y matices de Hildebrand. Como ven, aquí está pues nuestra flamante presidenta, Dina Boluarte, y aquí dice farsantes, ¿no? Vamos a examinar esta nota. Pero primero quería disculparme por el viernes pasado. La verdad tuve algunas dificultades y no pude conectarme. Igual ustedes han estado, pues, me imagino que incluso en Semana Santa han estado pendientes de lo que estaba pasando con los Rolex de Dina, con su mensaje a la nación, con este despliegue, pues, enseñando las Fuerzas Armadas a su costado. Y obviamente uno no tiene que ser experto en semiótica, ¿no? Para darse cuenta de lo que significa, pues, ¿no? Este tipo de conducta, ¿no? Tampoco en lenguaje, pues, físico o no verbal. Bien, antes que nada quería decirles que obviamente colaboren con el semanario, son 6 soles nada más y podemos estar atentos, pues, a las noticias. Por otro lado, como les había dicho y les vuelvo a reiterar, ya tengo mi canal, mi espacio Relatos Insomnes en YouTube, ¿no? También lo voy a poner, ¿cómo se llama? En mi canal, no he tenido tiempo, pero lo voy a poner voy a poner el enlace como en la descripción de mi canal, como canal hermano. Véanlo, si pueden ayudarme con eso sería genial. Ahí estoy subiendo contenidos de películas y de libros de literatura, ¿no? Y de hecho lo he estado haciendo los martes, pero a partir de esta semana van a salir los sábados los videos, ¿ok? Y estoy pensando, como ya había estado prometiendo, los días lunes, me parece, creo que lo que voy a hacer es grabar videos tipo una suerte de videoblog, ¿no? En lo que voy a hablar o discutir temas de actualidad, ¿no? Con respecto a lo que está pasando en Perú, lo que me parece a mí, ¿no? Así que también si me pueden ayudar con eso, genial. Ayudarían a que el canal comience, pues, a tener más vistas, a despegar un poco más, ¿no? Bien, voy a partir de esto, ¿no? La lectura. La primera lectura que quiero hacer es esta de acá, Nueva Patraña, ¿no? Esta de aquí es de Américo Zambrano. Dina Boluarte pretende ahora decir que tiene una relación especial con Wilfredo Oscorima y que éste le prestó el reloj Rolex de $18.250 que se empeñó en lucir. Se atreverá a añadir que ya se lo devolvió y está convencida de que este nuevo cuento será asumido por la Fiscalía. Si el Congreso no fuera la pandilla que es, hace días que la presidenta habría sido vacada. Como dije, es de Américo Zambrano. Bien, las evidencias confirman que por lo menos uno de los Rolex que ha lucido la presidenta Dina Boluarte en distintas apariciones públicas fue adquirido por el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. La Casa Banchero informó a la Fiscalía de la Nación, o es la Casa Banquero, bueno, voy a leerlo como Banchero, que el 31 de mayo pasado, el mismo día del cumpleaños número 61 de la mandataria, Oscorima compró un reloj Rolex modelo Datejust 36 valuado en $18.250, según la boleta de venta número B1B002-0003701. Ese mismo 31 de mayo, según una investigación de Latina Noticias, Oscorima acudió a la presidencia del Consejo de Ministros entre las 4 y 5 de la tarde. El 7 de junio de 2023, es decir, una semana después de su onomástico, la presidenta fue vista por primera vez con un Rolex idéntico al que compró Oscorima, de acuerdo con la encerrona. En una entrevista en Canal 4, Oscorima dijo que compró el Rolex para una, abro comillas, persona especial, aunque no mencionó a Boluarte. Las piezas de rompecabezas ahora están empezando a encajar. Oscorima es uno de los más importantes aliados y benefactores de Boluarte. Coincidentemente, es uno de los principales receptores de las generosidades presupuestales de este gobierno. Desde la llegada de Boluarte a la presidencia, según una investigación de este semanario, el gobernador regional de Ayacucho ha obtenido 82.3 millones de soles del Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, para la ejecución de distintas obras y a través de partidas extraordinarias. El pasado sábado 23 de marzo, en pleno escándalo de los Rolex,
Boluarte firmó un decreto de urgencia que dispuso la transferencia de otros 100 millones para la construcción del estadio Cuna de Libertad Americana en Ayacucho. Oscorima no podría estar más agradecido. Para Oscorima, sin embargo, ningún regalo o favor parece ser gratuito. En el año 2010, durante su primera gestión, se reveló que regaló 2 relojes Rolex a miembros de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho en gratitud por haberle permitido participar en las elecciones que lo catapultaron como gobernador de Ayacucho. El problema es que la presidenta Dina Boluarte no ha declarado a la Contraloría General de la República que haya recibido un Rolex como regalo, donación o cortesía. Es decir, ha omitido esa información a las autoridades, lo cual ya constituye un delito, según diversos abogados. El jueves último, Oscorima acudió a la sede del Ministerio Público para declarar en calidad de testigo en la investigación seguida contra la presidenta de la República. El gobernador prefirió guardar silencio. Este viernes 5 será el turno de la presidenta, quien se presentará ante la Fiscalía de la Nación. Exhibirá los Rolex, dirá cómo los obtuvo, reconocerá que es la persona especial a la que se refirió Oscorima. Una versión palaciega señala que la presidenta asegurará que Oscorima le dio los Rolex en calidad de préstamo y dirá que tiene una relación amical muy cercana con el gobernador de Ayacucho. Boluarte indicará que ya le habría devuelto el Rolex modelo de Just 36 a Oscorima y que por lo tanto este lo exhibirá el próximo miércoles 10 cuando cumpla por segunda vez con ir a la fiscalía. El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, decidió solicitar el allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte y a Palacio de Gobierno como parte de una investigación preliminar por enriquecimiento ilícito el miércoles santo. Aquel día, por la mañana, un grupo de fiscales del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales había acudido al domicilio de Boluarte, en Surquillo, para que la mandataria exhiba los 3 relojes Rolex que ha utilizado en distintas apariciones públicas. Se les impidió el ingreso al inmueble para ejecutar la diligencia. La presidenta tampoco se había presentado a una cita programada con anterioridad en la sede del Ministerio Público para declarar y explicar la procedencia de esos bienes tan aparatosamente exhibidos. Para el fiscal de la Nación, la negativa de Boluarte a cooperar con la justicia constituía un, abro comillas, claro indicador de rebeldía que justificaba el allanamiento. El requerimiento fiscal fue presentado ese mismo día ante el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checlis Soria, el mismo que en 2022 decidió respaldar la decisión del entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, de investigar preliminarmente al que en ese momento era el presidente en funciones, Pedro Castillo. En una decisión histórica, Checlis estableció que un presidente de la República sí puede ser investigado por cualquier delito que haya cometido en el ejercicio de sus funciones. Este dictamen, que fue celebrado por las bancadas de ultraderecha que controlan el Congreso y que ahora protegen a Boluarte, permitió que la Fiscalía allanara Palacio de Gobierno hasta en 6 oportunidades, como parte de investigaciones por corrupción que comprometían a Castillo, a sus familiares y a funcionarios de su gobierno en 2022. En ese entonces, eso es importante, ni el fujimorismo ni sus aliados políticos calificaron de arbitrarios los sucesivos allanamientos al Palacio Presidencial. Todo lo contrario, lo aplaudieron y hasta lo agradecieron. El miércoles 27 de marzo, ¿no?, el fiscal adjunto supremo Hernán Mendoza se comunicó con el coronel PNP Harvey Colchado, jefe de la División de Investigaciones de Alta Complejidad, o DIVIAC, para informarle que habría un allanamiento muy pronto y que necesitaría el apoyo de los efectivos bajo su mando para ejecutar la medida con total reserva. En la resolución judicial de 40 páginas, Checlis sustenta su decisión en 2 argumentos centrales. El presidente de la República puede y debe ser investigado por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, y en ese sentido, las diligencias preliminares, que incluyen registros y allanamientos, resultan imprescindibles, abro comillas, para evitar la pérdida de fuentes de prueba y de elementos materiales que el mero transcurso del tiempo puede afectar a veces irremediablemente, más aún si se está ante hechos graves, se lee en el documento judicial.
Colchado decidió que en el operativo participarían únicamente fuerzas propias, es decir, no solicitó el apoyo de ninguna otra unidad policial que no sea la DIVIAC. De esta manera, no tuvo que elaborar un plan de operaciones de mayor envergadura y, en consecuencia, no hizo ningún requerimiento a la Comandancia General de la Policía. La operación empezó antes de la medianoche del Viernes Santo. Al llegar a la casa, ubicada en la calle Los Halcones, número 326 en Surquillo, Colchado tocó el intercomunicador y fue atendido por Daniel Gómez Boluarte, uno de los dos hijos de la presidenta. Colchado le indicó que un grupo de fiscales y policías se encontraba fuera de su casa para ejecutar una medida judicial de allanamiento. El oficial advirtió que el Poder Judicial había ordenado realizar un deserraje en caso que se les negara el ingreso para proceder con el registro domiciliario. El hijo de la mandataria le pidió que esperara un momento, pero pasaron los minutos y no abrió la puerta. Colchado lo llamó por teléfono y Daniel Gómez Boluarte le dijo que esperara un poco más. Esperaron en total unos 10 minutos. Colchado volvió a tocar el intercomunicador y no obtuvo respuesta. Esto hizo sospechar a los policías sobre la posibilidad de que el hijo de Dina Boluarte estuviera ocultando los relojes y joyas de la mandataria. Fue por esta razón que, en cumplimiento de la medida judicial, Colchado dio la orden de proceder con el deserraje respectivo. Los policías usaron un ariete para entrar por la fuerza en casa de la presidenta de la República. Dentro de la casa estaba Daniel Gómez Boluarte, de 28 años, junto a su enamorada Milagros Navarrete Abao, de 25. Ambos comían y veían una película. También se encontraba Nancy Villacrés, la empleada de la vivienda, y una menor de 16 años. Los fiscales le preguntaron al hijo de la presidenta por qué no había abierto la puerta de la casa, y este contestó que había llamado a su hermano David Gómez Boluarte, quien le indicó que no lo hiciera hasta que llegaran sus abogados. Este hecho, esto también es importante, bueno, no todo es importante, pero voy a enfatizar esto. Este hecho desmiente la versión del gobierno, según la cual el allanamiento fue sin aviso previo y sin que se diera tiempo a quienes estaban dentro de la casa para cambiarse. Lo cierto es que no hubo una intención de colaborar con la justicia. De hecho, advertida de que su casa sería allanada durante la Semana Santa, Dina Boluarte optó por ocultarse en la residencia presidencial. Acá. En el segundo piso, en una zona utilizada como biblioteca, la DIVIAC halló en un estante de madera, donde había libros y una foto de la presidenta, una cartuchera, dentro de la cual se encontraba un tarjetero color verde con la marca Rolex, así como un certificado de garantía de 7 páginas y una tarjeta de identificación internacional de la firma suiza, con fecha de compra y números de modelo y serie. Según la página web de la Casa Banchero, los códigos en los documentos hallados en el domicilio de Boluarte corresponden al Rolex Datejust 36 de oro con incrustaciones de diamantes, el cual está valorizado en $18,250. Fue comprado el 31 de mayo de 2023. Los certificados incautados confirman que Boluarte mintió cuando dijo que el Rolex que exhibió en su muñeca izquierda es de antaño y fue adquirido con, abro comillas, el fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo. La presidenta no lo compró. ¿Quién lo hizo? Las pistas pronto llevarían al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien adquirió un Rolex idéntico en la Casa Banchero el mismo día del cumpleaños de la mandataria, según el gerente de esta joyería, Héctor Banchero. La resolución judicial omitió por error autorizar el allanamiento a las oficinas de Boluarte y a la residencia presidencial. Sin embargo, Checli emitió una segunda medida judicial que autorizó a los fiscales y policías a ingresar a Palacio de Gobierno esa misma noche. En la casa de Pizarro se encontraban Dina Boluarte, el premier Gustavo Adrián Sen, así como los ministros de Justicia, Relaciones Exteriores y el MIRIS. Todos ellos estaban en el segundo piso de la residencia presidencial tomando café. Colchado saludó a la mandataria y a todos los ministros presentes. Los titulares de Justicia y de Relaciones Exteriores no ocultaron su enojo. La presidenta Dina Boluarte, en cambio, lucía seria y callada. Colchado ya conocía la residencia presidencial, así que ordenó que se inspeccione primero el dormitorio principal. Ahí encontraron 8 relojes de tipo pulsera, aunque ninguno de ellos era un Rolex.
Los policías le preguntaron a Boluarte por los Rolex de su propiedad y ella contestó que de eso solo hablaría ante la Fiscalía de la Nación. La presidenta podría decir que Oscorima le prestó los relojes Rolex, pero no tiene una explicación convincente sobre el origen de todas sus joyas, que según la Fiscalía superaría el $500,000. El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, ya señaló ante el Congreso que no solo se investiga a la presidenta Dina Boluarte por los 3 relojes Rolex, sino por todas las joyas exhibidas, entre ellas una pulsera Cartier de $56,000, así como por el incremento de su patrimonio en más de 432,000 soles en un plazo de apenas 2 años. Según declaró Villena a la prensa el martes último, hay elementos para inferir que existiría enriquecimiento ilícito en la jefa de Estado. El pacto entre Boluarte y la coalición política que controla el Congreso, con el fujimorismo a la cabeza, se ha hecho visible con el rechazo a las mociones de vacancia presentadas contra la presidenta en los últimos días, los cambios en el gabinete y el vertiginoso voto de confianza al equipo ministerial encabezado por el premier Gustavo Adrián Sen. Sin embargo, las investigaciones de la Fiscalía seguirán avanzando y no se descarta un eventual pedido de detención preliminar contra el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, según fuentes fiscales. Ante este escenario, la mandataria parece tener las horas contadas con reloj. A ver, rápidamente, ¿ok? Muy rápidamente. Entonces, sabemos que Dina Boluarte mintió y que la gente a su alrededor mintió. Hanna Pérez de Cuellar, creo, ¿no? ¿Cómo se llama? Ella, ¿se acuerdan que dijo? No, pero puede ser, básicamente sugirió que podía ser Bamba. Que ella misma había comprado, ¿cómo se llama? Un reloj Bamba, lo cual fue una patinada total, ¿no? Fue una recontrapatinada total por el cargo que ella había desempeñado en The Copy, ¿no? ¿Cómo se llama? Porque el Perú, ya lo había leído también, ¿cómo se llama? Se supone, está pues en un tratado que defiende la propiedad intelectual, ¿no? Y se contra la piratería. Y también porque, obviamente, si tú mientes, se te apaga la mentira, inventas otra, o sea, al final el mensaje es que estás mintiéndole a la gente. Y cuando miente uno, creo que es de sentido común cuando tienes algo que ocultar. ¿Cómo se justifica esos 400,000 soles extra en el patrimonio de Boluarte en 2 años cuando, saquen la cuenta, ¿cuánto recibía ella como ministra? ¿No? ¿Cuánto recibe ella como presidenta? Saquen la cuenta, sumen, ¿no? Y van a ver que no se acerca al monto que ella tiene en su patrimonio, el incremento que tiene en patrimonio. ¿Cómo tiene esta pulsera Cartier? ¿Cómo tiene los Rolex? Una vez más, creo que eso se explica por sí mismo, ¿no? Y luego Dina Boluarte, y tiene el descaro, por no decir otra cosa, ¿no? De decir, no, la conchudez, de allá vamos a decirle la conchudez de decir en el mensaje de la Nación que no quiere creer que porque es mujer y la están discriminando. O sea, ¿qué tiene que ver esto? No lo entiendo. O sea, es la vieja confiable, ¿no? La vieja confiable es, ya, no, entonces te estás viendo a mí es porque me discriminas, no porque hay una investigación, o no porque eres sospechosa de corrupción. Bien, vamos a ir con esa noticia que se llama Cañón Humeante, ¿no? A ver. Esta es de Xanataco. Javier Candamo da Silva, de 30 años, recibió un disparo fatal. Fue el 19 de diciembre de 2022 durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Las pesquisas fiscales acaban de ponerle nombre y apellido al policía que presuntamente apretó el gatillo. Se trataría de Rolando Luis Rojas, comandante de la Policía Nacional cuando ocurrieron los hechos. 7 meses antes, en plena borrachera, había disparado su arma reglamentaria hiriendo a un colega y a una viandante. Hoy Rojas está en situación de retiro. Las grabaciones de video y los informes de medicina legal fueron decisivos para que la fiscal provincial Carmen Roncal Mestanza incluyera en el expediente al comandante Rolando Rojas, 53 años, quien ahora aparece en calidad de investigado. Se le atribuye la, abro comillas, presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado en agravio de Javier Candamo da Silva. Así figura en la disposición fiscal número 20 del 12 de enero pasado. Javier Candamo da Silva fue uno de los mineros informales de la provincia de Chala, provincia de Carabalí, Arequipa, que salió a marchar contra el gobierno de Boluarte.
El 19 de diciembre, los manifestantes se concentraron en la avenida Franklin Peace Olivera. Ese día, el comandante Rojas Rojas, con el cargo de oficial operativo del sector 2, calle Franklin Peace, estuvo al mando de 30 efectivos policiales. Alrededor de las 3 de la tarde, Candamo se encontraba parado en la intersección de las avenidas Peace y Vicente Paul cuando lo impactó una bala. Los informes balísticos determinaron que, abro comillas, la lesión perforante fue producida por un arma corta. Y de acuerdo con la disposición fiscal, abro comillas, el único oficial que portaba arma de fuego pistola era el comandante PNP Rolando Luis Rojas, conforme se acredita con el anexo número 9, Refuerzo Operaciones Policiales Chala. En febrero del año pasado, Rojas declaró ante el Ministerio Público y reconoció que ningún manifestante portaba armas de fuego. ¿Por qué dispararle? Porque pensaron, hago énfasis en la palabra pensaron, alegó Rojas que Candamo tenía dinamita en su mochila. En su relato, Rojas señaló que luego pidió la presencia de personal especializado en desactivación de explosivos, ¿no? Después de dispararle por esa sospecha, ¿no? Pero que cuando el técnico abrió la mochila, abro comillas, verificó las cosas y precisó que no había explosivos. El cable blanco era del cargador del celular. Un video clave muestra los segundos previos al impacto. El minero estaba de pie en una esquina. No se aprecia ningún comportamiento violento o sospechoso. Entonces se escucha el estruendo del arma, se ve que Javier Candamo intenta correr, da unos pasos y se desploma en la pista. Un segundo video lo muestra tendido boca abajo y se observa a 7 efectivos policiales acercándose al cuerpo. Uno de ellos lo patea y continúa su camino. No creo que esto necesite mayor explicación, pero si acabas de matar a una persona, a un manifestante, y encima lo pateas. Ok. El plan operativo reservado, Refuerzo Operaciones Policiales Chala, detalla que la cadena de mando estuvo conformada por el general Miguel Ángel Cayetano Cuadros, ex jefe de la macrorregión policial Arequipa, el Comando General; coronel Luis Humberto Pacheco Mesías, ex jefe de la región policial Arequipa, en el Comando Operativo; coronel Carlos Urbina Barreto, ex jefe de la División de Orden Público, como jefe operativo; coronel Américo Berlanga Valdivia, jefe de la Unidad de Planeamiento de Educación, como jefe de sector. E inmediatamente después en la cadena de mando estaba el comandante Rolando Rojas Rojas como oficial operativo. Contactado para este reportaje, el comandante Rojas, o comandante Retiro Rojas, no quiere dar su versión. Cuando le preguntamos si fue él quien le disparó a Javier Candamo, dice escuetamente, abro comillas, no voy a contestar esa pregunta, solo Dios lo sabe. Dios, esa es otra de la vieja confiable, ¿no? Dios es el refugio de las personas que no quieren admitir nada, de los bandidos o los que no tienen cómo argumentar algo, ¿no? Dios. ¿No? Bueno, encomídate a Dios y si, ¿cómo se llama en este caso, no? Porque has matado a una persona. Rojas, en este caso vamos a gatillo fácil, ese es su título, ¿no? A inicios del mayo de 2022, el comandante Rolando Rojas fue denunciado por tentativa de homicidio. En aquel entonces era jefe de la comisaría de la localidad de Aplao, Arequipa. El 7 de mayo, Rojas estaba bebiendo con un grupo de oficiales y civiles cuando se inició una discusión. El reporte policial señala que en medio del pleito, Rojas sacó su arma de fuego y empezó a disparar. Una de las balas hirió en la pierna al teniente José Ceballos Domingos y a una transeúnte. Rojas, ebrio, fue detenido por sus subalternos. Días más tarde del incidente, el entonces jefe de la Macrepol de Arequipa, el general Miguel Cayetano, anunció el relevo de Rojas de su puesto, pero el comandante siguió trabajando en la institución. Abro comillas. Yo no me recuerdo, estoy en un tratamiento psiquiátrico, no me recuerdo, dice esta publicación cuando le preguntamos por su comportamiento de vaquero del Far West. Abro comillas. Aquí hay una responsabilidad muy grave de la institución policial. ¿Cómo pudieron haber pasado por alto un hecho tan grave? Cuando un policía mata, de por sí el tercero civilmente responsable es el Estado. Pero en este caso la responsabilidad es mucho mayor porque estamos hablando del Ministerio del Interior y de la propia Policía Nacional. El solo hecho de no haberlo retirado, sabiendo que era un elemento peligroso para la sociedad, dio lugar a que meses después probablemente sea él quien acabó con la vida de Javier Candamo.
Eso es algo realmente grave, dice el abogado Arturo Salas Vildoso de la Asociación Civil Solidaria Perú, la cual asumió la defensa de las víctimas de las protestas en Arequipa. Abro comillas. El comandante Rojas, añade Salas, va a tratar de construir la teoría del desequilibrio mental, pero se queda sin piso, porque su propia institución lo habilitó para seguir vistiendo el uniforme y portar un arma de fuego. Abro comillas. Le voy a pedir que me deje en paz. Ya eso pasó en mi vida cuando fui policía en actividad. Ahora soy jefe de operaciones en una empresa de seguridad en Arequipa. Yo he empezado una nueva vida. Por mis errores he perdido mi institución. Pero son cosas que ya pasaron. Déjeme tranquilo en mi nueva vida, concluyó Rojas. Los deudos de Candamo también quieren seguir adelante con sus vidas. Para ello requieren justicia. Sí, claro, por supuesto. O sea, Rojas, déjenme en paz. Quiero vivir mi vida. He perdido mi trabajo. ¿Y qué pasó con la gente que perdió, o sea, con la familia de ese señor, ¿no? de Candamo, que lo perdieron a él? ¿Qué pasa con los deudos? La verdad, es otro caso de conchudez total, ¿no? Y por otro lado, citando a este comediante George Carlin, ¿no? Que los comediantes, los mejores comediantes que ha tenido pues, el siglo XX, ¿no? Él hablaba de los cursos de sensibilización en la policía. Y él decía, si tú tienes que tomar un curso para saber que no tienes que romperle la cabeza a un tipo con una macana, quizá estás muy fregado para pertenecer a la policía. Y yo lo aplicaría a, ¿no? Quizá el dejar que un policía comience a disparar pues, a lo loco como un vaquero sobre gente inocente en una discusión, será una señal de alarma ante los perfiles que conforman nuestra Policía Nacional. Muy bien. A ver, vamos muy rápido. Esta es de Juan Manuel Robles, en la página 18. Se llama Descaro. Voy a leer un poco de esto. Muy bien. Hay algo que ha conseguido este gobierno a un nivel que no se había dado desde Fujimori y Montesinos. El descaro absoluto, impuesto a la fuerza. Por 20 años, los presidentes han conocido límites para actuar en público. Toledo, García y Humala tuvieron que retroceder, corregir, recular frente a escándalos de corrupción y denuncias periodísticas. Aclarar cosas, decir verdades incómodas. Hicieron lo necesario para no quedar expuestos y, más importante, no ser responsables directos, por lo menos hasta el final de sus mandatos. PPK y los que siguieron la tuvieron aún más difícil. Gobernaron muy maniatados por un Congreso hostil, autoritario, que vio la vacancia como un arma posible. Así llegamos a Pedro Castillo, boicoteado desde el primer día, con infiltrados en la escolta presidencial, en TV Perú y en los altos mandos militares. Castillo básicamente no gobernó nunca, pues hasta colocar ministros y comprar carne para Palacio eran actos que provocaban el cargamontón de la prensa hegemónica. De pronto es Dina Boluarte, la sucesora constitucional del presidente electo, quien logra la magia de gobernar con un blindaje indestructible, nunca visto en este siglo, que incluye un descaro con ribetes montesinistas. Recordemos las conferencias en que Fujimori y sus secuaces negaban la realidad, con algún montaje burdo que, caballero, teníamos que creernos. La mandataria nos saca la lengua de discreción, y eso quedó claro esta semana. Porque no se confundan, lo de los Rolex, que algunos equivocadamente vimos como la simple posesión de bienes de lujo, era solo la punta del iceberg. El escándalo que protagoniza Dina Boluarte ha provocado una investigación por enriquecimiento ilícito, y es el más grande y grosero de un presidente de ejercicio desde Fujimori, quien, para los olvidadizos y para los troles que seguramente van a comentar, fue el 7º presidente más corrupto del planeta. Y por supuesto no es normal. No es normal que se encuentre la magnitud de ingresos que se le ha hallado a Boluarte y no pase nada. No es normal que no exista en este momento una discusión nacional sobre cómo vacar a la mandataria. Los medios hegemónicos, los congresistas y los gremios poderosos nos han demostrado, hace poquito nomás, lo que se puede hacer cuando se quiere que un presidente deje de serlo. Comunicados a página entera, declaraciones, tweets, portadas, presión para la renuncia. Así lo hicieron con Castillo. Pero miren cómo son las cosas. El expresidente tenía acusaciones que en ningún caso lo involucraron directamente, algunas de ellas bastante risibles. Que en este momento no exista una reacción similar no solo demuestra una tremenda hipocresía, sino también un plan desagradable.
Y, miren, ¿no? Eso lo ponen acá, pero Dina Boluarte ahorita tiene, antes del escándalo tenía más del 90% de desaprobación. Castillo nunca llegó a eso, ¿no? Una vez más, esto no es una defensa de Castillo, es hablar de proporcionalidad. Porque con Castillo te pusiste en ese plan y con Dina Boluarte, a quien les agarrado un montón de cosas, no. Y no solamente me refiero a la prensa, me refiero al mismo Congreso. No es la moral lo que les importaba, como nos decían cuando llamaban a sacar a Castillo. Se quitaron la careta, pero no les importa. El mismo grupo de gente que estaba dispuesta a crear el gran montaje del fraude para imponer a la candidata perdedora, hoy impone que Dina siga tranquila. Y ella, que ha demostrado que es capaz de pasar del pánico a la altanería en un parpadeo, sigue en lo suyo, campechana y desafiante. La única fuerza oponible que queda ahora es la Fiscalía, pero quién sabe por cuánto tiempo. Siempre he creído que es muy burdo pensar que el contraste entre los objetos de lujo de un mandatario y la pobreza del pueblo generan tensión o resquemor. En cambio, sí creo que hay algo muy potente en que en un momento donde campean criminales y extorsionadores que arruinan la paz, tu presidenta sea alguien a quien le rompen la puerta de la casa para buscar evidencias de delitos. Sí, tenemos una presidenta buscada por la policía. Y a diferencia de Castillo, aquí no hay nada que inventar o exagerar. Las pruebas son físicas y son de dominio público. Constituye una imagen poderosa, casi violenta. Dinero subrepticio en transferencias bancarias que se revelan de pronto. ¿Y realmente decían que la forma de hablar de Castillo era una vergüenza internacional? Déjenme reírme. Lo que está ocurriendo sí es un roche que nos coloca en el mapa. Ningún país se lo merece y no lo queremos. Pero la presentación de militares en Palacio nos dice que debemos aceptar esta situación, porque si no, ya sabemos lo que pueden hacer nuestros valientes soldados. Como Montesinos, es la violencia de un relato que se impone de arriba abajo. O te lo crees, pues nosotros seguiremos aquí. Pero cuidado, ocurre también que un día el pueblo reacciona y resulta que nunca les creyeron nada, solo estaban cargando energías. Eso espero. Eso esperamos, creo, muchos peruanos, la verdad. Porque realmente yo siento que en mi caso, en el caso de mucha gente que conozco, estamos cargando energías, ¿no? La verdad. Y con eso termino. No hay poesía que nos alivie, dice Sir Hildebrand. No son buenos tiempos para la lírica. Cuando Odría dio el golpe de Estado con el dinero de los latifundistas beltranejos, la poesía se hizo cargo de la respuesta. Yo me eduqué sentimental y moralmente, leyendo, entre otros, a Washington Delgado, a Juan Gonzalo Rose, a Alejandro Romualdo, a Manuel Escorza. Abro comillas. No puede ser verdad, pero hay testigos, decía Romualdo. Y ellos, los poetas, testimoniaban la podredumbre de este país que volvía a manos de los encomenderos y elegía un cachaco para darle con palo a la gente y con palo también a la esperanza. Abro comillas. Nos han robado el día y es nuestra la miseria, gritaba Delgado, el que construía su país con palabras. Abro comillas. Yo canto en las matanzas, yo bailo, junto al fuego. Yo construyo mi país con palabras. Abro comillas de nuevo. Yo conocí en mi patria solo rostros vacíos, se lamentaba Escorza en las imprecaciones. Y añadía que también había visitado, abro comillas, balnearios de hueso, donde antes de tiempo veraneaba la muerte. Abro comillas. Para comerse un hombre en el Perú hay que secarle antes las espinas, las vísceras heridas, los residuos de llanto y de tabaco, describía Rose, y uno sabía perfectamente de qué hablaba, porque somos un país de caníbales y el menú perfecto de un restaurante de primera es guiñapo asado, derrota personal con champiñones, claudicación en salsa de tausí. Pero en medio de todo, a la mitad de la rabia, una grieta se abría en el horizonte y entonces venían mejores tiempos hechos de puras palabras. Era Romualdo el que nos salvaba otra vez, abro comillas. Sigue de pie la heroica muchedumbre, atractiva, total, desconcertante. Dios repartido en célebres fulanos, en puro espacio, masa y energía. Inmortal, infinita, invulnerable, ebria de amor, ecuánime de lucha. Siempre de pie, la heroica muchedumbre. Y uno, herido malamente, se imaginaba que algún día, en efecto, lloverían advertencias, primero y justicia después, pero justicia a mares, justicia diluviana,
ejércitos de reparadores refundando el país. Los poetas venían en nuestro auxilio y eran amigos de la pena. Era un mundo, además, donde era posible imaginar una salida. Había bandos definidos, roles que ejercían sin hipocresía. Estaban los beneficiados del poder oligárquico, de un lado, y sus víctimas del otro. Entre las víctimas, las opciones también estaban claras. O se hacía una revolución y se ponía todos patas arriba, o se obligaba a la clase dominante a hacer concesiones que hicieran verosímil la convivencia social. En el mundo, además, estaba Cuba, que era el obispado milagroso de la Santa Sede Soviética, y estaba China, que era para muchos la opción rural más dable en estos suelos de encomenderos obstinados, y estaban Camus y Sartre, que le daban una mano con sus dudas y su impresionismo intelectual. Hoy, en estos días, todo eso ha terminado. El mundo es un precinto policial que Estados Unidos controla y que Europa reconfirma. El mundo es Gaza y Moisés no aspira a abrir el Mar Rojo sino entregarles a los suyos la parte del Mediterráneo que es de la franja. No es que el mundo esté loco, tiene la razón de las fieras, la moral bacteriana, los principios de un tumor maligno. En el Perú el asunto es más sencillo. La misma banda de truanes que nos enfangó en los 90 gobierna hoy el país detrás de una señora que roba o acepta sobornos para comprarse joyas. Es el triunfo de Tantán, la heredera de Tirífilo, Tatán, la heredera de Tirífilo, la reencarnación de alias Garrayo, la mejor carterista de nuestra historia. Y no hay poetas que nos alivien la tarea de vivir en este chiquero. Solamente para terminar, ¿no? Bueno, ya lo he dicho varias veces, ¿no? Me parece, yo soy escritor, ¿no? Yo soy escritor. Y sinceramente o sea, obviamente para mí, ¿no? La literatura es primero que nada un producto estético, ¿no? Pero yo no creo en que uno pueda decir sinceramente, no, yo soy apolítico, ¿no? No, yo soy apolítico. No, para mí eso no existe. O sea, incluso cuando dices que eres apolítico, estás en política. Estás eligiendo no participar de un cambio, ¿no? Y obviamente esto puede ser, para mí, un discurso bastante cómodo, de algún modo u otro, ¿no? Yo, para ser sincero, critico mucho a la gente que por un lado habla de ciertas cosas, ¿no? Bueno, vamos a defender esto y después pues está no diciendo absolutamente nada, o aquellos artistas que van a las comunidades, se toman fotos con ¿cómo se llama? La gente de las comunidades, los presentan para algún proyecto, qué sé yo, y luego no han dicho absolutamente nada, pues cuando hay muertos en esas comunidades. Entonces, sí, la literatura para mí la literatura, el arte, la poesía, la narrativa, el cine, son vehículos, ¿no? Que podrían mostrar pues algún tipo de esperanza, cambio, inspiración, ¿no? Chaplin, no sé, desde Chaplin incluso antes, ¿no? En el cine me refiero, ¿no? En la literatura mucho antes. Así que, nada, una vez más pienso yo que, por ejemplo, sería bueno revisar esto, ¿no? Poesía, narrativa, qué sé yo, y inspirarnos un poco para comenzar a ver que es de verdad la solución. Existe un horizonte que podríamos alcanzar, pero depende de nosotros alcanzarlo. Nadie nos lo va a dar. ¿Ok? Bien, con esto termino. Denle un like, suscríbanse si pueden. Como digo, creo que los lunes voy a comenzar a subir otro material como para, pues también dejar más mi voz en este canal. Y por otro lado, también, por favor, vean mi nuevo canal, Relatos Insomnes. Como dije, cine y literatura. Voy a subir este sábado un video sobre la película Tropa de Élite. Tropa de Élite 1, por si no la han visto, es una película brasileña que habla sobre justamente la policía, una rama de la policía y cómo se llama las favelas, la corrupción dentro de la policía y la falta de respuesta que muchas veces tenemos aquellos que vivimos en Latinoamérica. ¿Okay? Solamente la primera, Tropa de Élite. Si les gusta y comentan que quieren que analice la segunda, la analizo, que va a nivel político incluso. Bien, bueno. Se sigue Prisionero del Insomnio, compren el semanario, ya saben que en el medio está el perrito con el código QR, ¿no? Y nos vemos el próximo viernes en ese sentido, con el semanario. ¿Okay? Cuídense.